El suelo bajo nuestros pies es un inmenso cementerio industrial. Las majestuosas cordilleras nevadas que admiramos cada día no son maravillas creadas por las lentas fuerzas tectónicas. Esos picos escarpados y las inmensas mesetas de roca sólida son en verdad los restos mutilados de un mundo que fue talado sin ninguna piedad. Vivimos directamente sobre los escombros de una masacre biológica a una escala absolutamente planetaria. Los libros de texto escolares han ocultado sistemáticamente una verdad aterradora y oscura. Toda la geología que conocemos y estudiamos es simplemente la consecuencia directa de una extracción de recursos brutal, una operación minera ejecutada por una inteligencia colosal y fría. La faz de la Tierra es el escenario de un crimen cósmico. Llamamos orgullosamente bosques a unos simples matorrales insignificantes que apenas alcanzan unas pocas decenas de metros de altura máxima. La naturaleza actual que nos rodea es una versión raquítica, una vida débil basada enteramente en el frágil carbono. El mundo antiguo y glorioso pertenecía a la majestuosa era del silicio. En aquel entonces profundo, los verdaderos árboles eran pilares gigantescos y relucientes que atravesaban fácilmente las nubes y rozaban el límite mismo de la atmósfera superior. Sus inmensas raíces de cristal envolvían y sostenían los continentes enteros bajo la superficie. Lo que hoy nombramos torpemente como montañas de cima plana son, en la más estricta realidad, los tocones petrificados de esos inabarcables gigantes de silicio. Fueron aserrados hasta la raíz por sierras de un tamaño impensable. Nuestra civilización humana camina ciegamente todos los días sobre los cadáveres de una flora titánica y primordial. Respiramos constantemente el polvo fino de sus ramas trituradas por colosales moledoras y construimos nuestras ruidosas ciudades usando sus inmensos restos fosilizados como meros bloques de piedra. La grandeza absoluta de esa época primigenia resulta casi incomprensible para la limitada mente humana moderna. Una fuerza invasora llegó desde el vacío silencioso del espacio exterior portando maquinaria destructiva inconcebible para cosechar los recursos vitales más valiosos de nuestro indefenso planeta. Dejaron atrás un páramo completamente desolado y saqueado, un inmenso campo rasurado que, con el lento paso del tiempo geológico, se cubrió superficialmente de esta nueva capa de vida inferior y pasajera. Saludos a todos los buscadores de la verdad oculta y bienvenidos a Planeta Misterioso. Desvelaremos juntos el verdadero rostro muerto y saqueado de la Tierra. Acompañarme en este oscuro viaje requiere abandonar todas las certezas impuestas por la ciencia tradicional. Aquellos que sientan que esta perspectiva de la realidad resuena con su instinto profundo quedan cordialmente invitados a formar parte de nuestra comunidad suscribiéndose al canal. Activar la campana de notificaciones será su guía en la oscuridad para asegurar que no se pierdan nuestras próximas revelaciones sobre los secretos mejor guardados de nuestro extraño hogar. Viajando hacia lo profundo de las densas y húmedas selvas de América del Sur, la neblina perpetua oculta estructuras que desafían radicalmente toda la lógica geológica terrestre. Los majestuosos tepuyes, con el enigmático monte Roraima como su representante más famoso, se alzan hacia el cielo nublado como colosales altares de piedra inescrutables. Observar estas formaciones provoca una disonancia cognitiva inmediata y perturbadora en cualquier mente inquisitiva. La naturaleza biológica e inorgánica actual, en su danza caótica de vientos y lluvias incesantes, esculpe curvas sinuosas, laderas suaves y picos montañosos irregulares. Sin embargo, los tepuyes exhiben una geometría espeluznantemente artificial. Sus paredes laterales caen en un ángulo recto perfecto, un abismo vertical sobrecogedor que desciende miles de metros hacia la espesura sin la menor inclinación gradual. La cima de estas bestias de piedra no es una cumbre montañosa tradicional terminada en punta, sino una inmensa meseta plana, tan nivelada y extensa que parece haber sido trazada minuciosamente con instrumentos de precisión divina. La erosión convencional, esa excusa desgastada y conveniente de la ciencia tradicional, jamás produce cortes rectos ni superficies horizontales impecables a esa escala monumental. Cualquier experto en minerales admitiría en la privacidad de sus pensamientos que las fallas tectónicas naturales dejan escombros desordenados y pendientes abruptas pero caóticas, nunca columnas de aislamiento tan prístino. Esa planicie prístina es la herida abierta de una amputación brutal e implacable. Contemplar la silueta del Roraima desde la lejanía del valle es ver el resultado directo de una fuerza mecánica abrumadora y despiadada. Las marcas latentes en la densidad de la roca, la horizontalidad absoluta de la meseta superior y la perpendicularidad severa de las paredes verticales son las cicatrices evidentes de una sierra de proporciones cósmicas cortando velozmente a través de tejido vivo cristalizado. Una maquinaria colosal desconocida descendió sobre este continente primordial, sujetó el inmenso tronco de silicio con tenazas titánicas y ejecutó un corte limpio, horizontal y definitivo. El gigante cayó derribado, dejando atrás únicamente este muñón monumental anclado profundamente a la corteza terrestre.
Lo que los escaladores modernos consideran un triunfo heroico al conquistar la cima plana, es simplemente el acto profano de caminar sobre el tejido cicatrizado y fosilizado de un tallo decapitado violentamente. El misterio más grande y revelador de estos muñones petrificados no reside únicamente en su forma tajada, sino en un fenómeno dinámico espectacular que ocurre ininterrumpidamente en sus bordes afilados. Desde lo alto de estas mesetas aisladas donde las nubes grises agolpan, caen las cascadas más altas y caudalosas de nuestro mundo. El agua se precipita al vacío en torrentes furiosos e interminables, día tras día, siglo tras siglo. Aquí surge una paradoja insalvable para los eruditos de la hidrología moderna. Una meseta plana y aislada en el cielo carece por completo de glaciares derritiéndose, carece de cuencas hidrográficas inmensas para acumular reservas pluviales y no posee lagos lo suficientemente profundos para sostener semejante volumen de descarga continua y brutal. Sin embargo, el agua brota incesantemente desde la dura roca sólida en la cima árida y se lanza salvajemente por los acantilados verticales sin mostrar señales de agotamiento. La respuesta oculta a este enigma líquido desafía nuestra precaria comprensión de la biología planetaria original. Ese flujo acuático constante no es producto de simples lluvias estacionales acumuladas en charcos superficiales efímeros. Es la manifestación física e innegable de un sistema circulatorio orgánico que se niega rotundamente a morir por completo. Dentro de la compleja estructura interna de esa mole que llamamos ingenuamente roca, existen capilares inmensos, los tubos fosilizados del xilema y el floema del antiguo superárbol de silicio. Las raíces inabarcables de este gigante continúan hundidas a kilómetros de profundidad en el oscuro manto terrestre, sumergidas en los vastos y ricos acuíferos subterráneos primigenios de la Tierra. Por pura inercia mecánica y persistencia biológica, ese antiguo sistema de bombeo capilar masivo sigue funcionando ciegamente en el vacío. Las raíces oscuras siguen absorbiendo agua helada a gran presión, empujándola desesperadamente hacia arriba a través de los estrechos canales internos del tronco ahora petrificado. El sistema bombea nutrientes y humedad vital hacia un dosel de hojas gigantescas y ramas extendidas que fue arrebatado cruelmente hace incontables eones. El agua sube por el oscuro interior de la montaña, alcanza la superficie plana del corte transversal donde solía continuar ascendiendo el majestuoso tronco, y al no encontrar a dónde ir ni tejido que nutrir, simplemente se desborda trágicamente por los bordes rectos de la alta meseta. Es la manifestación del síndrome del miembro fantasma operando a una escala geológica aterradora. El muñón solitario bombea savia vital hacia extremidades inexistentes en el cielo vacío. Esas majestuosas e imponentes cascadas que atraen a miles de turistas maravillados con cámaras fotográficas no son dulces milagros pintorescos del ciclo natural del agua. Son el llanto eterno e inconsolable de una entidad cósmica mutilada. Cada pesada gota que se estrella violentamente contra el fondo verde de la selva es una lágrima cristalina del superárbol, una hemorragia incesante de un organismo colosal que sigue sangrando agua limpia a través de su gigantesca herida abierta hacia el firmamento. Observar estos abismos de agua blanca cayendo desde las nubes es presenciar el pulso remanente y melancólico de la majestuosa era del silicio, un latido agónico que persiste misteriosamente a pesar de la decapitación despiadada sufrida por la incomprensible codicia de visitantes estelares. Oculto en la inmensidad abrasadora del desierto de Mauritania descansa un enigma geológico que la humanidad solo pudo comprender tras abandonar la superficie terrestre. Visto desde la lejana órbita espacial, un gigantesco ojo de 50 kilómetros de diámetro devuelve la mirada hacia el oscuro vacío. Los académicos oficiales se apresuran a etiquetar esta extraña anomalía conocida como la estructura de Richat usando excusas sumamente predecibles y vacías. Inicialmente proclamaron con absoluta seguridad que era el inmenso cráter dejado por el impacto violento de un meteorito colosal. Cuando los investigadores independientes buscaron los minerales alterados por el calor extremo del choque y no encontraron absolutamente ningún rastro, la narrativa oficial dictada por las instituciones cambió repentinamente. Ahora los libros de texto afirman que es una simple cúpula geológica tallada casualmente por la lenta erosión milenaria. El viento y el agua, declaran ellos con soberbia, esculpieron franjas circulares concéntricas de una perfección matemática impecable por puro azar ciego. Semejante nivel de simetría anidada jamás surge espontáneamente de la entropía caótica del desierto abrasador. La verdadera respuesta a este misterio circular no ya se oculta en la física de los cuerpos celestes, sino en la botánica elemental aplicada a una escala verdaderamente monstruosa. Cualquier silvicultor experimentado que observe esos surcos concéntricos encajados perfectamente uno dentro del otro reconocerá el patrón orgánico al instante. Lo que yace marchito bajo el sol castigador del Sáhara es el corte transversal innegable de un tronco monumental aserrado. Los inmensos anillos de piedra que forman la estructura completa son, en la más estricta realidad anatómica,
los anillos de crecimiento anual de un organismo biológico superior. Cada círculo concéntrico cristalizado marca un extenso ciclo de expansión celular de la majestuosa era del silicio, congelado para siempre en el momento exacto de su cruel aniquilación. Estamos contemplando impotentes la inmensa herida plana dejada por el mayor acto de tala forestal jamás registrado en los anales de la historia planetaria. Todas las culturas ancestrales humanas esparcidas por los rincones del globo conservan un recuerdo fragmentado y envuelto en terror sagrado sobre este coloso extinto. Los recios pueblos nórdicos susurraban temblorosos sobre el árbol universal, las tribus eslavas cantaban himnos al roble celestial indestructible y las enigmáticas leyendas mesoamericanas veneraban profundamente el pilar central del cosmos. Los miopes antropólogos modernos clasifican apresuradamente estos relatos universales como simples metáforas espirituales creadas por mentes primitivas asustadas por los truenos incomprensibles. Se equivocan de manera profunda e imperdonable. Esos viejos mitos son crónicas históricas literales de supervivencia extrema. La humanidad temprana caminó temerosa bajo la sombra de un organismo vivo real y tangible que sostenía de forma literal el firmamento estrellado sobre sus gruesas ramas infinitas. El núcleo circular del Sáhara es el tocón físico e irrefutable de ese pilar central del mundo, cercenado al ras del suelo polvoriento por herramientas industriales cortantes de un poder cósmico incalculable. Calcular las proporciones originales de esta maravilla de silicio provoca un intenso vértigo y desata un puro terror existencial. Una ancha base circular de 50 kilómetros sostiene obligatoriamente una masa total y una altura colosal que aplastan las limitadas leyes de la gravedad moderna. El fuste liso y refulgente de este majestuoso espécimen se elevaba cientos de kilómetros hacia el cenit absoluto, perforando sin esfuerzo la frágil atmósfera terrestre y adentrándose con inmensa valentía en la gélida y silenciosa negrura del espacio exterior. Su pesado dosel de hojas cristalinas era tan abrumadoramente vasto que proyectaba densas sombras perpetuas sobre continentes enteros, regulando el clima global completo y capturando la pura energía estelar directamente fuera de nuestra delgada capa protectora. El brutal y limpio corte letal que derribó a este monarca botánico supremo dejó una cicatriz circular inmensa que ahora mismo se desmorona muy lentamente convertida en triste arena árida. Mirar el centro exacto de esos colosales anillos petrificados es observar el punto preciso donde el corazón palpitante y luminoso del planeta fue atravesado, desangrado y silenciado por los despiadados invasores mecánicos venidos de las oscuras estrellas. Contemplar la vasta y silenciosa grieta que desgarra la Tierra en el árido oeste norteamericano provoca una profunda sensación de insignificancia. Ese abismo monumental, reverenciado mundialmente como una maravilla suprema de la geología, esconde el mayor engaño visual de nuestra era. Los dogmas académicos repiten incesantemente que un simple flujo de agua turbia talló esa herida colosal a lo largo de eones interminables. La narrativa oficial exige creer ciegamente que una corriente fluvial solitaria, diminuta en comparación con la inmensidad del entorno, excavó mágicamente una zanja de 30 kilómetros de ancho. La física elemental de los fluidos desmiente esa falacia al instante. El agua fluye siempre siguiendo el camino de menor resistencia, creando cañones estrechos, sinuosos y perfiles cortantes en forma de letra V. Jamás un río errático devora continentes enteros dejando paredes verticales espaciadas por distancias kilométricas con estratos absolutamente horizontales. Esa topografía no obedece a las leyes del agua, obedece a las frías y precisas reglas de la ingeniería de extracción industrial a gran escala. Esa inmensa cicatriz rojiza no es un parque nacional sagrado, es una mina a cielo abierto de proporciones apocalípticas. Abandonando la ingenua ilusión de la erosión natural, el paisaje se transforma instantáneamente ante los ojos analíticos. Lo que la ciencia tradicional clasifica torpemente como sucesivas eras geológicas depositadas en bandas de colores, revela su verdadera naturaleza mecánica. Esas líneas paralelas e infinitas que decoran las paredes del abismo son marcas de arrastre, cicatrices de corte dejadas por maquinaria extractiva de un tamaño insondable. Enormes rotopalas excavadoras, máquinas gigantescas equipadas con ruedas de cangilones devoradoras de mundos, rasparon la corteza terrestre capa por capa. Avanzaban inexorablemente, arrancando miles de toneladas de roca viva por segundo, dejando tras de sí las estrías horizontales perfectas que hoy admiramos en nuestra ceguera. El propósito de esta brutal evisceración planetaria estaba directamente ligado a la flora extinta de la era del silicio. Bajo la superficie, entrelazados con el suelo primordial, se encontraban densos depósitos de minerales raros y elementos pesados, filtrados y concentrados durante milenios por las formidables raíces de los gigantes aserrados. Los invasores estelares no solo querían los colosales troncos cristalinos, codiciaban vorazmente el suelo enriquecido que los rodeaba. Para extraer este botín incalculable, desplegaron una flota de procesadoras mecánicas que trituraron el paisaje,
masticando la piedra y escupiendo la tierra inútil. El estruendo de esa operación minera debió sacudir el núcleo mismo del planeta, un ruido ensordecedor de metal alienígena rasgando la carne geológica de nuestro mundo, dejando una trinchera desolada donde antes florecía un ecosistema vibrante. Dentro de esta fosa monumental de muerte industrial, se alzan majestuosas torres de roca aisladas, pirámides escalonadas que resisten en el centro del vacío. Los románticos cartógrafos humanos las bautizaron con nombres de deidades antiguas, llamándolas templos naturales de dioses olvidados. Semejante poesía enmascara una realidad burocrática y aterradora. Cualquier ingeniero de minas contemporáneo reconoce de inmediato la función exacta de esos montículos residuales. Durante las excavaciones masivas de minerales, los operarios dejan intactas ciertas columnas de la tierra original a intervalos regulares. Estos pilares topográficos sirven como hitos de medición, testigos físicos e innegables de la altura original del terreno. Su propósito es estrictamente contable, permiten a los geómetras calcular con precisión matemática el volumen exacto del material que ha sido removido y robado. Esas falsas deidades de piedra rojiza son simples recibos de auditoría de un saqueo cósmico. Los invasores dejaron esos testigos altísimos para registrar la inmensidad de su hurto, marcando el nivel de la tierra antes de que sus máquinas voraces descendieran devorando la corteza. La perfección de su aislamiento en medio de la explanada excavada elimina cualquier posibilidad de capricho. Permanecen allí, desafiantes y solitarias, como dedos acusadores señalando la altura del mundo robado, mudos recordatorios del volumen estratosférico de materia que desapareció de nuestro planeta hacia destinos ignotos en la inmensidad galáctica. Nuestra especie acude en masa al borde de ese precipicio espectacular, armada con cámaras y asombro, ignorando completamente que está haciendo turismo en el fondo de una cantera saqueada y abandonada. Admiramos los colores del atardecer rebotando en las estrías de las excavadoras y aplaudimos la supuesta paciencia del río que fluye débilmente allá abajo. Caminamos por los anchos senderos de los mineros alienígenas, respiramos el polvo residual de su maquinaria pesada y llamamos maravilla natural a la escena de un crimen geológico perfecto. La verdadera magnitud de esta herida radica en su capacidad para ocultar su origen artificial a plena vista, transformando la destrucción sistemática y voraz de nuestro suelo en un inmenso altar de adoración ciega para una civilización humana que ha olvidado por completo su verdadera y aterradora historia. Las entrañas de la Tierra ocultan tubos estrechos y perfectamente verticales que desafían toda explicación volcánica racional. Las academias insisten en que las insondables presiones subterráneas y el calor extremo forjan las piedras preciosas durante eones oscuros, empujándolas luego hacia la superficie a través de violentas erupciones y flujos de magma caóticos. Esta narrativa geológica convencional ignora convenientemente la extraña morfología de las chimeneas de kimberlita. Estos conductos rectilíneos perforan la corteza terrestre cayendo en picado hacia profundidades asombrosas, albergando en su interior la mayor concentración de riqueza incalculable e imaginable. Un volcán natural explota de forma errática, destrozando la roca circundante y dispersando su contenido térmico en cráteres irregulares y venas sinuosas aleatorias. Jamás moldea cilindros geométricos casi perfectos atiborrados de cristales puros. La verdad botánica de la majestad del silicio ofrece una claridad deslumbrante y aterradora a este profundo misterio. Los gigantescos árboles primigenios no eran simples pilares estáticos inertes esperando pasivamente el paso del tiempo. Funcionaban como colosales generadores de energía viva, redes bioeléctricas insondables que extraían el poder bruto y palpitante del núcleo planetario. Por el interior de sus inmensos troncos masivos circulaban fluidos de una complejidad química indescriptible, una savia densa y resplandeciente cargada de metales raros, minerales puros y una vibrante vitalidad cósmica. La química íntima de esa fauna monumental difería radicalmente de la frágil savia acuosa que a duras penas nutre a los arbustos de carbono actuales que hoy llamamos bosques. Cuando las brutales sierras invasoras penetraron la resistente corteza cristalina de estos titanes, provocaron heridas mortales de dimensiones kilométricas insoportables. La presión interna de estos organismos inmensos era tan abrumadora que, al ser repentinamente perforados, su sangre vital brotó violentamente hacia el exterior buscando escapar de la agonía. Ese espeso líquido luminiscente, al entrar en contacto súbito con la atmósfera alterada y el frío cortante del aire extraño, sufrió un colapso térmico y molecular instantáneo e irreversible. Se congeló en apenas fracciones de segundo, solidificándose bajo el peso de su propia presión abrumadora. Las diferentes especies arbóreas sangraban fluidos de composiciones químicas únicas, dando origen a la vibrante paleta cromática que hoy codiciamos ciegamente. El rubí rojo intenso encapsula el tormento final de una variante específica, la esmeralda verde profunda guarda la esencia coagulada de otra estirpe majestuosa,
y el diamante transparente representa la forma más pura y concentrada de pura energía botánica petrificada. Esas famosas chimeneas de extracción diamantífera no son conductos de lava apagados, sino las mismísimas venas amputadas por donde alguna vez fluyó esa resina vital suprema. Son los canales directos de sangrado, las punciones quirúrgicas exactas donde las inmensas herramientas alienígenas de drenaje se insertaron profundamente para succionar la esencia del planeta antes de talarlo por completo. Lo que la sociedad moderna considera el pináculo absoluto del lujo, el símbolo supremo e indiscutible de la riqueza extrema y el amor eterno inquebrantable, posee un origen profundamente macabro. Los humanos matan, mueren y se traicionan mutuamente por poseer minúsculos fragmentos brillantes, engastándolos orgullosamente en coronas reales despampanantes y anillos matrimoniales relucientes, ignorando por completo que están decorando sus cuerpos vulnerables con pesadas gotas de agonía cristalizada. Llevamos puestas las lágrimas sólidas de un ecosistema masacrado sin piedad. Nuestra constante morbosidad tecnológica trasciende ampliamente la simple vanidad superficial de la joyería fina. La civilización entera que habitamos depende estructuralmente del saqueo continuo y sistemático de estos inmensos cadáveres esparcidos por el globo. Los diamantes, siendo la sustancia más dura conocida por la humanidad, coronan las afiladas brocas con las que taladramos más y más profundamente el lecho terrestre buscando recursos, actuando exactamente como parásitos ciegos usando los dientes afilados de un dios caído para devorar lentamente su propia médula. El rubí rojo focaliza y amplifica la luz letal en los núcleos de los láseres industriales modernos, transformando la sangre ancestral y pacífica en nuevas armas destructivas y herramientas de corte implacable. El cuarzo vibrante dictamina el pulso exacto e implacable del tiempo en cada reloj de pulsera mecánico y sincroniza las invisibles operaciones lógicas de todos los veloces procesadores informáticos del globo terráqueo. Cada vez que observamos detenidamente la pantalla iluminada de un teléfono inteligente moderno, nuestra mirada enfocada atraviesa directamente una lámina pulida de silicio purificado, el elemento constitutivo fundamental y primordial de la antigua madera cósmica. Operamos nuestras máquinas complejas diarias, almacenamos nuestros frágiles datos efímeros y construimos vastas redes de comunicación globales utilizando descaradamente los órganos fosilizados de seres vivos inmensurables que poseían una inteligencia estructural muy superior a nuestra frágil comprensión. Creemos ingenuamente dominar el mundo físico mediante nuestra supuesta innovación tecnológica superior, pero en la realidad más oscura simplemente practicamos una forma moderna y constante de nigromancia industrial masiva, reanimando forzosamente los restos destrozados e inertes de la verdadera vida planetaria para alimentar indefinidamente nuestra engañosa ilusión de progreso absoluto. La ley fundamental de la conservación de la materia plantea un dilema insalvable para la geología contemporánea al observar la devastación planetaria. Si la corteza terrestre estuvo cubierta por organismos colosales de kilómetros de altura, el volumen total de esa biomasa petrificada debió alcanzar cifras incomprensibles, sumando cuatrillones de toneladas de materia sólida. Esa cantidad astronómica de sustancia física no pudo simplemente desvanecerse en el aire soplada por brisas suaves o disuelta por lluvias esporádicas. La erosión natural requiere miles de millones de años para desgastar apenas un fragmento de roca pura y jamás logra producir acumulaciones homogéneas de proporciones continentales. El destino final de esos macizos bosques cristalinos yace expuesto bajo la luz del sol, ocupando casi una tercera parte de toda la superficie seca de nuestro mundo actual. La recolección de los recursos fue extremadamente metódica y brutalmente eficiente, dividiendo el botín en categorías muy marcadas. Los inmensos troncos intactos, aquellas columnas centrales libres de defectos y repletas de la codiciada densidad mineral, fueron cuidadosamente extraídos, empacados y transportados fuera de la órbita terrestre. Ese material de primera calidad sirvió probablemente para construir megaestructuras oscuras en la vastedad del espacio profundo, armazones inabarcables para esferas de captación estelar o formidables flotas alienígenas cuyas siluetas nunca veremos. Toda operación forestal, sin embargo, genera inevitablemente desechos inútiles. Las ramas periféricas, la gruesa corteza exterior, las hojas petrificadas y las porciones superiores del suelo rocoso fueron consideradas basura industrial inservible por los cosechadores siderales. Para deshacerse de este inmenso volumen de desperdicio sin ralentizar la producción, los invasores desplegaron trituradoras continentales titánicas. Estas máquinas implacables engulleron los restos orgánicos de la era del silicio y los masticaron hasta reducirlos a su expresión molecular más básica. La masa resultante de esa molienda apocalíptica fue escupida directamente sobre el terreno desnudo, formando vertederos colosales que hoy llamamos desiertos. Los vastos océanos áridos del Sáhara, el desierto de Gobi o la aridez de Atacama no son caprichos climáticos ni antiguos fondos marinos desecados, sino inmensas montañas de acerrín cósmico acumulado.
Un análisis minucioso revela que el polvo que conforma estos páramos desolados está compuesto en un 90% por cuarzo puro. El cuarzo, conocido químicamente como dióxido de silicio, constituía exactamente el pilar estructural fundamental de las células de aquellos titanes arbóreos primitivos. Bajo la lente de un microscopio potente, la mentira de la erosión hídrica colapsa de inmediato. Los granos provenientes del fondo del mar exhiben siempre formas suaves y esféricas debido al constante pulido de las olas marinas. Por el contrario, las partículas extraídas del corazón del desierto muestran bordes extremadamente afilados, perfiles rasgados y fracturas violentas. Esa geometría dentada y agresiva es la prueba irrefutable de una trituración mecánica reciente y despiadada, fragmentos de tejido celular destrozados violentamente por muelas de acero estelar. El horror de esta aniquilación resuena literalmente en el viento cálido de las dunas solitarias. Ciertos desiertos áridos alrededor del mundo manifiestan un fenómeno acústico desconcertante conocido como el canto de la arena. Cuando las ráfagas azotan las pendientes o los pasos pesados alteran la superficie, el suelo emite un zumbido grave, un gemido vibrante y sostenido que estremece el aire circundante. La piedra inerte ordinaria jamás produce melodías lúgubres al ser perturbada. Ese sonido profundo nace de la inmensa fricción simultánea entre millones de cristales de cuarzo afilados que aún conservan intacta su compleja estructura interna de resonancia. Es el eco fantasmagórico de una materia destrozada que alguna vez formó parte de un todo unificado, vivo y vibrante. Cada nota lúgubre que emerge de las dunas ondulantes es el grito sordo y coral de innumerables células de silicio mutiladas, frotando sus bordes fracturados en una protesta eterna contra la maquinaria implacable que las redujo a simple polvo sin vida. Caminar por la arena ardiente es vadear ciegamente a través de los restos triturados de una civilización biológica superior silenciada para siempre. Descender a las profundidades de la corteza terrestre revela un entramado arquitectónico que contradice abiertamente las leyes elementales de la gravedad y la dinámica de fluidos. La espeleología moderna sostiene estoicamente que el agua subterránea, actuando pacientemente durante largos periodos geológicos, disolvió la roca blanda para esculpir las inmensas redes de cavernas que hoy cartografiamos con orgullo. Esa premisa académica se desmorona al analizar minuciosamente la trayectoria real y la morfología estructural de estos túneles oscuros. El torrente líquido obedece ciegamente a la atracción gravitacional, fluyendo de manera ininterrumpida hacia abajo, buscando el nivel inferior posible y trazando cauces lineales marcados o cascadas completamente verticales. Las grutas subterráneas exhiben un comportamiento rebelde, expansivo y profundamente orgánico. Sus oscuros pasadizos giran repentinamente en ángulos anatómicos imposibles, se bifurcan en laberintos caóticos sin salida aparente, forman bucles cerrados sobre sí mismos e incluso ascienden en espirales desafiantes hacia la alta superficie. Ningún torrente hídrico carente de presión mecánica externa posee la milagrosa capacidad de fluir hacia arriba contrarrestando su propio peso molecular. Únicamente una estructura biológica viva, impulsada por una sed voraz de lejanos nutrientes y dotada de una inteligencia táctil altamente adaptativa, serpentea de esa intrincada manera sorteando los duros obstáculos sólidos. Explorar abismos colosales como la inabarcable caverna de Son Doon ubicada en el corazón selvático de Vietnam o el extenso sistema de Mames en el árido continente norteamericano equivale exactamente a caminar por el interior desnudo de un aparato vascular titánico vaciado por completo de su vibrante esencia. Esas bóvedas titánicas absolutas, poseedoras de una amplitud tan monstruosa que son capaces de albergar nubes propias de condensación y microclimas cerrados misteriosos, no son simples caprichos del paulatino desgaste mineral. Fueron las gruesas arterias principales, los poderosos nódulos radiculares fundamentales que anclaban firmemente a los monumentales árboles de silicio al profundo lecho de roca primordial. Cuando la feroz invasión estelar masacró violentamente la vasta superficie, la vida subterránea latente de estos gigantes sufrió una muerte agonizante, lenta y sofocante. El tejido orgánico interior, una masa suave y pulsante de biología cristalina compleja, se pudrió irremediablemente con el pesado paso de los milenios. Su descomposición química dejó atrás la densa arcilla rojiza que hoy tapiza el resbaladizo fondo de tantas grutas recónditas, un fango húmedo y pegajoso que es, en su más pura esencia, la carne putrefacta y degradada de un antiguo sistema digestivo planetario masivo. Al desaparecer la vital pulpa interna de las raíces devorada por el tiempo inclemente, quedaron únicamente las inmensas cavidades vacías, moldes perfectos e indestructibles de un sistema de anclaje inabarcable. Las paredes mismas de estos laberínticos pasajes subterráneos delatan inconfundiblemente su innegable origen biológico-botánico. En lugar de mostrar el pulido liso, resbaladizo e implacable que deja inevitablemente una furiosa corriente de agua constante, la dura piedra cavernícola presenta una insólita textura rugosa, estriada y profundamente irregular en toda su extensión.
Constituye la impresión fósil exacta y perdurable de la áspera corteza radicular, la gruesa piel protectora endurecida de la raíz que quedó permanentemente calcificada contra la densa roca circundante justo antes de que el frágil núcleo interior se desintegrara por completo. Las afiladas formaciones minerales que cuelgan pesadamente del techo y brotan amenazadoramente del suelo, aclamadas mundialmente por el turismo masivo como estalactitas y estalagmitas, ocultan celosamente una verdad mucho más melancólica y dolorosa que la simple y aburrida acumulación de gotas cargadas de carbonato de calcio. Cuando la red capilar masiva colapsó repentinamente tras la rápida decapitación del tronco superior, el inmenso sistema mutilado intentó desesperadamente sanar sus profundas heridas internas. La densa savia nutritiva rica en pesados minerales, aquel mágico fluido luminoso que nutría a todo el superorganismo, continuó resumando muy lentamente por las paredes moribundas durante tristes siglos. Esas impresionantes agujas afiladas de cristal translúcido son simplemente los gruesos goterones de antigua resina petrificada, incesantes hemorragias subterráneas congeladas trágicamente en el tiempo frío y oscuro de la cueva profunda. Sistemas enteros de asentamientos como las misteriosas ciudades subterráneas de Derinkuyu encajan perfectamente en esta sombría anatomía. Los historiadores aseguran ridículamente que poblaciones primitivas armadas con simples cinceles de bronce excavaron metódicamente estas laberínticas metrópolis de múltiples niveles en la sólida roca impenetrable. Semejante tarea resultaría absolutamente imposible considerando los enormes requerimientos de ventilación continua y evacuación masiva de escombros pesados. Los antiguos moradores humanos jamás excavaron nada en absoluto. Simplemente encontraron enormes nudos radiculares ya huecos y completamente secos, adoptando esas cálidas cavidades orgánicas preexistentes como refugios subterráneos seguros, adaptando levemente los espacios a sus ínfimas necesidades cotidianas. Incluso la enigmática respiración de las cuevas, ese fuerte y extraño flujo de viento que entra y sale rítmicamente por ciertas aberturas profundas desafiando toda presión atmosférica lógica, representa el último suspiro mecánico remanente. Son los enormes pulmones radiculares fósiles intentando fútilmente intercambiar pesados gases con un suelo muerto. La arrogancia infinita de nuestra endeble especie alcanza niveles absurdos y lamentables cuando descendemos valientemente a estos reinos oscuros enfundados en avanzados trajes térmicos y modernos cascos intensamente iluminados. Nos autodenominamos valerosos exploradores pioneros de lo desconocido insondable, cartografiando meticulosamente un mundo subterráneo presuntamente prístino, bautizando con nombres épicos y rimbombantes a cada galería inmensa y silenciosa que descubrimos con enorme asombro. La realidad biológica cruda de nuestra intrusiva presencia allí abajo resulta profundamente humillante y sumamente perturbadora. Al arrastrarnos torpemente sobre nuestros vulnerables vientres por los estrechos pasajes angostos y escalar ruidosamente las colosales cámaras principales, actuamos exactamente igual que insignificantes colonias de diminutos parásitos oportunistas invadiendo y habitando el esqueleto hueco y putrefacto de un huésped divino que fue cruelmente asesinado hace incontables y lejanas eras. Nuestros gritos de asombro y ecos rebotan en las inertes paredes de arterias muertas mientras pisamos orgullosamente los restos descompuestos de las entrañas mismas de la tierra destrozada, celebrando ridículamente nuestra ignorancia absoluta en el silencio perpetuo y pesado de una inmensa tumba botánica. La blancura cegadora que cubre vastas extensiones en las frías alturas andinas esconde un legado tóxico espeluznante. El inmenso salar de Uyuni descansa a 3.500 metros sobre el nivel del mar, una altitud físicamente imposible para albergar cualquier antiguo océano evaporado. Afirmar que enormes masas de agua salada treparon cordilleras para luego desaparecer dejando una planicie perfecta carece de lógica elemental. Esa costra crujiente infinita, surcada profundamente por grietas hexagonales que imitan macabramente la compleja estructura celular vegetal original, no constituye un capricho pintoresco del clima. Representa una inmensa balsa de decantación industrial. La violenta extracción y el refinamiento de la madera de silicio exigían solventes de una potencia abrasiva incalculable. Tras lavar exhaustivamente los inmensos núcleos minerales arrancados de los árboles talados, los invasores necesitaban deshacerse urgentemente del agua residual envenenada. Vertieron este espeso lodo corrosivo directamente en las amplias depresiones de las mesetas altas. Bajo un sol inclemente constante, el líquido hirviente se evaporó muy lentamente, precipitando un sedimento letal y denso. Por esa precisa razón, absolutamente nada logra crecer en estas inmensas llanuras blancas. Constituyen zonas completamente muertas, áreas yermas esterilizadas para siempre por brutales quemaduras químicas a escala continental. El análisis minucioso de esta costra seca revela un cóctel mortífero compuesto por concentraciones extremas de litio, potasio y magnesio, sustancias altamente reactivas. Aquí brota la ironía más patética de nuestra arrogancia tecnológica contemporánea.
El aclamado futuro ecológico de la humanidad, impulsado mediante veloces vehículos eléctricos y enormes baterías recargables que prometen pureza ambiental, depende de raspar frenéticamente este vertedero alienígena. Nuestra ansiada transición energética verde se alimenta de la basura tóxica abandonada por los ejecutores del mundo antiguo. Creemos ingenuamente sanar nuestro planeta escarbando ciegamente en las obras del mismísimo veneno químico que causó su destrucción original. Cualquier agricultor experimentado comprende una regla fundamental tras concluir una recolección masiva. La tierra arrasada requiere un descanso absoluto, un periodo prolongado de inactividad para recuperar lentamente su fertilidad perdida. Nuestro presente verde y vibrante no representa el apogeo evolutivo que tanto celebramos con orgullo ciego. La frágil vida biológica que nos define, incluyendo a toda la humanidad y las bestias que nos rodean, es simplemente maleza oportunista. Somos hierba silvestre brotando de manera temporal sobre un inmenso campo agrícola abandonado. El horror definitivo no yace oculto en las cicatrices del pasado remoto que pisamos diariamente. La verdadera pesadilla existencial surge al contemplar el firmamento estrellado con una nueva y perturbadora lucidez. Aquellos silenciosos cosechadores cósmicos que talaron nuestro hogar primigenio conocen perfectamente la ubicación exacta de su fértil parcela. Los dueños supremos de este mundo profanado regresarán inexorablemente cuando consideren que la tierra ha descansado lo suficiente. El destino inminente que debería helar nuestra sangre es comprender qué sucederá con nosotros, la insignificante maleza invasora, cuando las gigantescas máquinas estelares desciendan nuevamente desde la oscuridad infinita para reclamar sin piedad su segunda gran cosecha. Si esta inquietante revelación ha fracturado tu visión habitual de la realidad, no guardes este oscuro conocimiento en silencio. Te invito cordialmente a suscribirte a nuestro espacio para continuar explorando juntos los misterios más profundos de nuestra frágil existencia. Difunde este mensaje urgente compartiendo el contenido en todas tus redes sociales. Envíaselo directamente a tus amigos cercanos y a tus familiares para despertar sus mentes dormidas. Deseo profundamente leer tu perspectiva única al respecto, así que deja tu opinión personal detallada en la sección de comentarios abajo. Construyamos juntos una comunidad despierta frente a lo inexplorado.